inicio y que, como uno de los versículos que memorizamos, ¿verdad? Dame entendimiento conforme a tu palabra. Así que ese entendimiento que vamos a recibir de parte de Dios, solamente podemos acercarnos a la Biblia a través del conocimiento que podemos recibir de Él, no un conocimiento que nosotros buscamos acá terrenal. Así que la idea es que podamos aprender juntos, que ustedes puedan aprender de lo que yo sé y que yo pueda aprender de lo que ustedes saben. Si tienen alguna duda, ustedes pueden levantar su mano, pueden preguntar. Si yo no sé cómo respondérselo, yo voy a escribir esa pregunta y se la respondo a usted en la siguiente clase. Si alguien en el grupo dice, yo sé, Evelyn, ¿qué es?, nos ayuda respondiendo. ¿Por qué razón? Porque no quiero responder algo que solamente yo creo que es eso, sino que quiero responder con bases de la Biblia, ¿verdad? Porque cuando estamos estudiando la Biblia no estamos hablando en casacas. Yo puedo decir cuando expongo podemos hablar un montón de cosas y decir un montón de cosas, pero cuando hablamos de la Biblia es algo serio. Si agregamos algo, de ahí ya empezamos a crear una herejía. Entonces es algo peligroso cuando hablamos de la Biblia. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das en esta noche, en esta tarde, de poder reunirnos, Señor. Dice tu palabra que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía y creemos eso. En este momento nos queremos acercar ante ti para que tú puedas darnos la revelación de cada cosa que podamos leer el día de hoy, de el contenido que podamos estudiar, de todas las cosas, Señor, que memorizamos, que leímos en algún momento y quizá ahorita se nos olvidó por los nervios, pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas ir ayudándonos a poder entender tu palabra. No queremos entender cualquier otro libro, queremos entender tu palabra. Y para eso tenemos, Señor, en cuenta que es conociéndote a ti que estamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que cada día tú puedas guiarnos y que el Espíritu Santo que ahora está para darnos y guiarnos la verdad, que pueda estar el día de hoy aquí permaneciendo en nuestro corazón para mostrarnos cuál es tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo voy a pasar aquí asistencia. Yo sé que todos escribieron en el grupo, pero por si alguien de los que escribieron en el grupo no vino, entonces yo voy a pasar asistencia igual, ¿verdad? María José, Carlita, Ana María, Henry, Marcos, Krista, Alison, Jimmy, Zulema, Saraí, Ruth, Odette, Tania, Laura y Alison Jesús María, pero ella no ha venido. Ok, vamos a iniciar con la introducción a la Biblia. Si usted quiere puede irse ahí a las primeras páginas, pero vamos a hablar un poquito acerca de la introducción de la Biblia. Muchas veces, eso lo hablamos en la clase pasada también, muchas veces nos acercamos a la Biblia pensando que la Biblia se escribió en Guatemala por guatemaltecos en el siglo XXI y pensamos que podemos llegar a la Biblia como guatemaltecos y entender todo lo que sucede ahí. Pero hay muchos contextos que no se dan a entender. Nos preguntamos por qué compran un terreno o compran una propiedad y se intercambian zapatos. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Y decimos como, ¿por qué se intercambian zapatos? Pero es cosa de cultura. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es olvidar de que estamos acá en Guatemala y irnos a ese lugar. Vimos que fue escrito en 3 continentes. ¿En cuáles fue escrito? ¿En cuáles? Ajá. Y África. Entonces, podemos pensar ahorita que estamos en ese lugar, pensar en su cultura, cómo eran ellos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos no, pero aquí todo está muy bien, ¿por qué tenemos que hacer eso? Pero aquí, cuando una persona hace un trato, lo que hace es darse la mano, ¿verdad? Un apretón de mano significa de que ese trato está cerrado. Y en ese tiempo, el intercambio de zapatos era que ese trato estaba siendo cerrado. Otra de las cosas que vimos en esta introducción es qué significa la palabra Biblia. ¿Alguien se acuerda? El significado de la palabra Biblia. Libros. ¿Por qué significa Biblia? Exacto, porque
Es una colección de libros y son 66 libros que se encuentran en la Biblia. Y otra cosa que también estaba en ese primer capítulo, o en la introducción y parte del primer capítulo, era qué significa la palabra escritos. Escritura. ¿Había otra cosa? Exacto, muy bien. Muy bien. Cuando se escribe con E mayúscula, está hablando a las santas escrituras, que es la escritura o la palabra de Dios. Había un versículo que teníamos que memorizarnos en el primer capítulo. Era Segunda de Tesalonicenses. Sí estudiaron, sí estudiaron. Sí estudiaron. Yo viendo para todos los... ¿Cuál era? 3. Ajá. ¿Y cómo dice este versículo? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, sí estudiaron. Ahora, para que podamos decirlo todos juntos, vamos a leerlo acá. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda 3, 16 y 17. Muy bien, sí estudiaron, por lo visto sí estudiaron. Ok, vamos a hablar un poco acerca de los orígenes de la Biblia y yo quisiera que alguien pueda levantar su mano y me pueda decir por qué cree que realmente la Biblia es la palabra inspirada por Dios. ¿Por qué no es un libro cualquiera? ¿Por qué la Biblia ha pasado por ciertos tiempos y todavía tenemos la Biblia? ¿Alguien que me pueda decir? Porque no hay contradicción en ella, muy bien. Porque trata de un solo tema. Ajá, tratan un solo tema desde Génesis, Apocalipsis y es acerca de Jesús. ¿Por qué otra cosa? Fue escrito por porque fue escrita por más de 40 hombres y todos recibieron una misma inspiración. Digamos, si yo escribo un libro y mi pensamiento está escrito en ese libro, pero también Marcos escribe otro libro, su pensamiento está en ese libro, mi libro con el de él no van a concordar porque mi pensamiento es diferente al de él. Pero cuando ambos recibimos una revelación o a ambos se nos da una historia y tenemos que escribirla, ambos vamos a escribir la misma historia o llegando al mismo punto, pero de maneras diferentes. Fue lo que ocurrió incluso en los evangelios. Muchas personas piensan que el hecho de que los evangelios sean parecidos, que son los evangelios sinópticos, eso dicen no, porque es que se parecen mucho, como si ellos, en algunos hay contradicciones, como por ejemplo en algunos dice los 5 panes, otro dice 3 panes, y dicen algunas personas, eso dice que está mal. Pero ¿qué pasaría si yo les paso a ustedes un examen en este momento y les digo, escriba con sus propias palabras qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Ustedes van a escribir lo que está escrito ahí con sus propias palabras, pero si yo encuentro 2 hojitas que dicen lo mismo, ¿qué voy a pensar yo? Se copiaron. Eso es lo que sucede. Para mí, la mayor evidencia de que los evangelios existen y que realmente ellos vieron, ellos escucharon, preguntaron a sus al papá de Jesús, a la mamá de Jesús, cada cosa para ir escribiéndolo, eso es lo que da mayor fuerza para que nosotros podamos creer. Incluso el que en alguno diga que estaban en un lugar, que se sentaron, el otro dice que estaban de pie, el otro decía que estaban hincados. Esas cosas a mí me da más seguridad porque no se copiaron. No fue que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a escribir en los evangelios?
vamos a escribir aquí, vamos a hablar sobre la pesca milagrosa. ¿Qué vas a poner vos? Yo voy a poner lo mismo. No se copiaron, porque cada uno recibió una revelación diferente y cada uno lo veía de puntos de vista muy diferentes. Lucas, que era un estudiador, un médico, él iba a ver todo desde un punto de vista muy diferente a como lo iba a ver Pedro, como lo iba a ver Juan, como lo iba a ver Mateo. Incluso Pedro, en las cartas que escribe Pedro, vemos que él, es muy fácil de entender las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, es muy fácil de entenderlas, pero es porque Pedro hablaba arameo. Entonces, para él era muy, muy difícil el poder escribir en griego. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Pero él hablaba arameo. Entonces, para él iba a ser muy complicado el escribir el griego, porque es como que a mí me pongan a escribir en inglés. O sea, yo no voy a escribir bien porque ni siquiera puedo hablarlo. Pero en ese momento lo que hace él es que ahí había el griego que existía ahí, era el griego koineo, el griego común, que es el griego que se hablaba como en la calle, como ¿qué onda? ¿Cómo estás? La manera que se hablaban entre sí ellos. Entonces es la manera que él escribe esa carta, por esa razón es muy fácil el poder entenderla. Ok, ¿con qué propósito se escribe la Biblia? ¿Con qué propósito se escribe la Biblia? Me estoy quemando. ¿Con el propósito? Exactamente, desde Génesis, Apocalipsis, si empezamos a leer Génesis, Éxodo, Levítico y decimos, Levítico no le encuentro ni sentido a lo que estamos leyendo, porque está muy raro todo lo que está ahí, pero todo nos lleva a Jesús. Todo lo que leemos en la Biblia podemos pensar, ¿esto qué me quiere enseñar acerca de Jesús? ¿Qué va más allá? Uno de los salmos que también estudiamos, incluso yo les decía a las muchachas cuando estábamos estudiando, habla acerca de una profecía. ¿Saben cuál salmo es? La hueste de mujeres. Exacto. Ese salmo es el que habla acerca de una profecía mesiánica, porque está hablando cuando se encuentran con Jesús las mujeres. Es otra evidencia de que la Biblia es algo real. ¿Por qué razón? Nunca hubieran puesto el nombre de una mujer en la Biblia, porque recordemos que no vamos a pensar en ahorita, vamos a pensar en el tiempo de ellos y en la cultura donde ellos escribieron ese libro. Las mujeres no valían, no tenían valor. Entonces, no hubieran colocado a una mujer como muy famosa. Sí, fueron las primeras que encontraron a Jesús. No le hubieran dado el papel principal a una mujer, se lo hubieran dado a un hombre. Entonces, ahí ya empezamos a ver de que realmente fue algo escrito con cosas que sucedieron realmente en ese tiempo. La división de la Biblia, o la mayor división de la Biblia, son dos, que son... Ok, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ocurren dos temas que se habla, y es el significado de testamento. ¿Alguien sabe qué es el significado de testamento? Pacto o alianza. ¿Y cuál fue el asunto entre estos dos pactos? El Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto tenía algo en común. ¿Cuál era lo que tenía en común? Ajá, ¿sí? Sí, pero falta algo clave. Si ustedes quieren como un chivo, pueden buscar esa cita bíblica que aparece aquí, Hebreos 9:22. Exacto, que solamente con la sangre podía haber perdón de pecados. En el Antiguo Testamento mataban un cordero y al momento de que esa sangre era derramada y subía al cielo, lo recibían como una ofrenda grata para perdón de pecados. Pero al momento de venir Jesús acá, Él se presenta como un cordero sin mancha y sin arruga para perdonar ahora el pecado no solo de una persona, de todo el mundo. Por eso es que también Juan habla acerca de todo el mundo, porque en ese momento creían que la salvación iba a ser solo para los judíos, no para nosotros los gentiles. Entonces, por eso Él explica, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando Él da esa explicación del mundo, ya sabemos que ahí estamos incluidos también nosotros, los gentiles. ¿Alguien sabe qué significa la palabra gentil? No judía o fuera de pacto. También es uno de los nombres. La división de la Biblia, dijeron que tenía 66 libros, pero se divide en dos grupos. El Antiguo tiene
y el nuevo 27. La Biblia está unida en contenido. Cuando nosotros leemos la Biblia, tiene, por ejemplo, vimos los títulos, ¿verdad? El contenido estaba los libros que eran de la ley, los libros históricos, proféticos y de profecía. Todos esos que nosotros leímos estaban como desarrollados en un mismo tema: los libros de la ley, los libros históricos, los libros poéticos y los libros de profecía. Están guiados por un mismo tema. No significa que se hayan escrito en el mismo orden. No significa que así como yo lo estoy leyendo, se escribieron, sino la Biblia se escribió en orden temática, pero todo sucedió en un orden cronológico. Y es algo también importante. En los libros históricos vemos mucho acerca de cosas que, por ejemplo, mencionan en Reyes y luego se mencionan en Nehemías. ¿Por qué? Si se supone que ya murieron en ese tiempo, porque pensamos que están en un orden de temas, pero realmente está en un orden cronológico. Más adelante vamos a ver una línea de tiempo para poder ir desarrollando un poquito así rapidito, porque eso lleva muchísimo tiempo. Podemos ir también buscando en nuestra casa el orden cronológico de la Biblia y buscar esa información que quizá a veces va a ser como, ay, es que qué pereza. A veces decimos nosotros, ¿alguien sabe cuáles son los libros apócrifos? Ajá, los que no fueron incluidos en el canon bíblico y que son los que tiene la Biblia católica. Pero apócrifos o deuterocanónicos. Los libros apócrifos que no están en la Biblia cristiana, pero que sí están en la Biblia católica, esos libros son libros históricos que ocurrieron en un cierto espacio que nosotros lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El tema unificador de la Biblia es la revelación de Jesucristo como el Salvador de la humanidad pecaminosa. Dijimos en la clase pasada que existe un versículo en Génesis 3:15, que era conocido como el protoevangelio. El protoevangelio. Eso es algo importante que lo puedan tener a la mano, el protoevangelio. Génesis 3:15. Cuando habla acerca de la serpiente, Marcos lo leyó. Es importante porque eso también nos da a nosotros como fuerza el saber de que desde Génesis Dios ya tenía un plan para nuestras vidas. No es como protoevangelio, Génesis 3:15. Desde el principio Él tenía un plan para la humanidad. No fue como que todo se salió de control y Él dijo, ahora me va a tocar enviar a la tercera persona de acá del cielo para poder salvar al mundo. Él ya tenía un plan. Y en todo el tiempo que vamos a pasar en el Antiguo Testamento, vamos a ir viendo o desarrollando el Nuevo Testamento, viendo el Antiguo Testamento con una visión al Nuevo Testamento. Como voy caminando aquí, pero mi blanco es el Nuevo Testamento, lo que está sucediendo. La división del Antiguo Testamento, eso pues ya lo mencionaron. La Biblia fue escrita en una atmósfera diferente a la que pues nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, Pedro fue pescador. Él no iba a estudiar una licenciatura en pescadología. No, él solamente tiraba la atarraya, o no sé si existía atarraya en ese tiempo, pero lo único que él tenía que aprender era las redes, a tirar las redes, y en ese momento el montón de pescados estaban en el barquito. Mientras que Lucas era un hombre que estudió muchísimo para poder ser un médico. No se graduó viendo videos en YouTube. Era un hombre que realmente sabía y se había estudiado mucho. Pero vemos a Jesús que no elige solamente a Pedro, también elige a Mateo. Mateo, que era un recaudador de impuestos, que cada uno tenía diferentes dones y talentos. Así que si elige personas como ellos en la Biblia, están escritas, y como Dios crea un cambio en sus vidas radical, no podemos negar el que Dios puede elegirnos a nosotros para hacer cosas grandes. Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos y los mataba. Los sacaba de sus casas para matarlos. Y aún así, Dios lo escogió a él. Así que creo que Dios puede escogernos a nosotros para hacer también cosas muy grandes. En el capítulo 2 también había un versículo que teníamos que memorizar. ¿Alguien se acuerda? Salmo 119. Llegue mi clamor. Muy. Siento.
Ajá. Si ustedes leen en la primera parte, dice como las cosas o... Sí. Ajá. Ajá. Solo hay un versículo que se usa de la actualizada, que es Ezequiel. No, no importa, no importa. Coloquen ahí 960, actualizada. Cuando coloquen en el examen, porque ahí viene a escribir el versículo de memoria. Ok, entonces en el capítulo 2, sí ya mencionamos, vamos a decirlo todos juntos, el versículo, llegue... Muy bien. Eso es, Él nos va a dar a nosotros entendimiento, lo que dijimos al principio, conforme a los escritos o a su palabra. Acá está, vimos incluso en el capítulo 2, hace como un resumen de todo lo que leímos en el capítulo 1, menciona sobre los mismos libros de la Biblia, pero hace un énfasis en la división que hay de cada uno de los libros. Y es lo que vamos a tratar de decir ahorita, con seguridad. Usted dígalo con seguridad. Sí, pero no vamos a decirlo así. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La Biblia tiene 66 libros y está dividido por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento están los libros de la ley, que son... Están los libros históricos, que son... Esto es algo importante. Sí, termina aquí en Esther. Esto es algo importante. Si vemos, el título es Libros Históricos y finaliza con Esther, ¿verdad? Históricamente, lo que sucede históricamente en la cronología finaliza con Esther. Digamos que está en la misma línea se escribe Esther y luego después en Esther hay un hombre que se llama Artajerjes. ¿Ha oído de ese hombre? Y ese hombre también es mencionado en el espacio intertestamentario o los 400 años de silencio, donde se supone que no hubo palabra de parte de Dios. Vamos a ver más adelante sobre eso, así que no se asusten. Vamos a ir leyendo poquito a poquito. Pero históricamente finaliza en Esther y aquí vamos a ver más adelante también cómo están los órdenes de la Biblia. Como para que usted ahora cuando lea la Biblia piense no en ¿por qué está este hombre aquí? También estuvo allá en Génesis, pero también estuvo aquí. Por ejemplo, si leemos Moisés, ¿en qué parte de la Biblia aparece? Sí, pero ¿en qué parte de Génesis? Moisés, ¿en qué capítulo de Génesis aparece? En Éxodo. ¿Pero quién escribe Génesis? No, Moisés. Exacto, por esa razón. Exacto, él escribe la historia, pero quien se lo dice a él, ¿en qué parte aparece Abraham? En Génesis 12. Pero Moisés aparece en Éxodo. Entonces, vemos ahí como, ¿por qué aparece hasta en Éxodo? Pero Abraham podemos decir que fue el tatarabuelo de Moisés y también le pudo haber contado todas estas cosas para que él las escribiera. Entonces, podemos decir como por qué él escribió. No nos confundamos cuando leamos la Biblia es fácil de entender al verlo desde un punto de vista cronológico. Porque al verlo desde un punto de vista temático, nos vamos a confundir por qué menciona uno aquí, termina la historia e inicia otro libro donde la historia es totalmente diferente y quizá los autores ni siquiera son iguales, porque no son contemporáneos, no están en la misma fecha o no tenían ni siquiera la misma edad, quizá ni se conocieron entre sí. Job, por ejemplo, se escribe, si lo leemos en la Biblia, está Job, Salmos, Proverbios. Entonces, pero ¿quién escribió Salmos? David escribió la mayoría de los salmos, pero lo que sucede es que entre David y Job ni siquiera se conocieron. Pudo haber pasado el tiempo de nosotros a Jesús, o sea, de Jesús hacia nosotros, entre Job y David. O sea que tenía siglos, años, muchísimos años entre ellos dos. Pero si lo leemos en la Biblia está la historia de Job y luego está Salmos. Por eso es importante entenderlo en el nivel cronológico. En los libros poéticos está
Cantares. Los profetas mayores son y los profetas menores son muy bien, muy bien. El Nuevo Testamento está dividido por evangelios. Ajá. Muy bien. En los evangelios están. ¿Y en los libros históricos está? En las cartas está. Tercera de Juan. Judas. Primera, segunda y tercera de Juan. Y esto también es importante que sepamos, los profetas, el hecho de que sean mayores y menores no significa solo voy a leer el de los profetas mayores porque son los más importantes, sino que el contenido de la Biblia se basa en cantidad de capítulos, en la cantidad de libros que tenía, digamos como el que tiene más, luego el que tiene un poquito menos, el que tiene un poquito menos, hasta que termina en Judas, porque él tiene menos de menos, o sea que es el que tiene el más fácil de leer porque es el más pequeño. Pero también están los libros de profecía, que es el único libro que es Apocalipsis, que incluso muchas de esas cosas aún no han sucedido. En el capítulo 2 también leíamos acerca de una lectura exitosa de la Biblia y daba como 4 métodos de la lectura bíblica. Si tienen Biblia, voy a necesitar que me puedan apoyar aquí con estos versículos. La número 1 decía que era leer diariamente y hacía referencia a Lucas 4:4. Si alguien me puede decir, cuando Jesús estaba de ayuno, estaba en el desierto. Lucas 4:4, no solo del pan. Muy bien, entonces, lea diariamente. Él estaba hablando acerca de la alimentación, hizo como una referencia a lo que nosotros tenemos más relación. Todos comemos ahorita, en el tiempo de antes, aquí en la China, donde sea, toda la gente come. Él estaba haciendo una referencia acerca de nuestra alimentación y diciendo que nosotros debemos de leer la Biblia como si fuera nuestro pan diario, como si fuera nuestra comida diaria, leerlo en la mañana, en el almuerzo, en la tarde, o por ejemplo, durante todo el día al menos leer un versículo, un capítulo, algo que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Yo sé que hemos pasado muy ocupados quizá leyendo el folleto, tratando de entender algunas cosas, si teníamos alguna duda investigábamos, pero esto no cubre nuestro tiempo con Dios. Eso es solamente lo que estamos aprendiendo para poder estudiar. Aparte de eso, nuestro tiempo con Dios. ¿Qué es lo que yo hablo con Dios? Cada mañana yo me levanto y hablo con Dios o me preocupo porque tengo que estudiar y leer todo ese gran folleto y se me olvida que tengo que leer la Biblia para ver qué es lo que Él me quiere decir a mí. Esto no cubre nuestro tiempo con Dios, sino que esto es prácticamente lo que estamos estudiando. Es un estudio más, pero es de la Biblia, siempre, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cada día poder consumir la Biblia, se puede decir, leer la Biblia, para que eso pueda ser nuestro pan diario. El segundo método que daba es leer selectivamente. Primera de Corintios 3:2. Eso es porque nosotros muchas veces podemos, ahí habla acerca de los niños que necesitan leche, que necesitan carne, que a veces cuando están alimentándose de la leche son como un poquito, no pueden entender todo lo que está ahí en la Biblia, pero vamos a escuchar lo que dice Primera de Corintios 3:2. Muy bien. Ahí está hablando acerca de que a veces nosotros no podemos. Por ejemplo, Deuteronomio dice que las cosas secretas pertenecen al Dios de lo secreto, porque a veces queremos ir más allá y queremos tal vez estudiar más cosas, pero no se nos permite porque Dios sabe que si no, ya nos perdió. Ya nos perdió en que nosotros vamos a empezar a creer otras cosas, a pensar otras cosas. Por esa razón, a veces Dios nos da lo que es necesario que nosotros sepamos.
y quizá podemos decir, yo quiero que esto me entre en el cerebro, y hay cosas que quizá no nos puedan entrar, pero es porque a veces solamente tenemos que empezar consumiendo, es por etapas, empezar consumiendo leche, luego papilla, después de la papilla comida entera, hasta ser unos expertos, pero vamos, es un proceso, no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso de cada día. Entonces podemos ir leyendo selectivamente, incluso hay planes, y en este capítulo, si no estoy mal, o era en el primero, que está el plan de lectura. Creo que es en el segundo, donde da el plan de lectura que podemos ir leyendo de una manera que nosotros podamos entender. El tercer método es lea con oración. Y ahí se nos da Salmos 119, 18. Porque solo la oración es la que nos puede a nosotros revelar lo que la palabra dice. Si no entendemos algo, antes de ir a un libro que nos pueda hablar, a la biografía, a internet, vamos a Dios, oramos y Él nos dice. ¿Qué dice Salmos 119, 18? Porque la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, hay tesoros en ella que si los logramos comprender, vamos a decir, wow, con razón está sucediendo lo que está sucediendo, con razón Jesús dijo lo que tenía que decir. Por ejemplo, a mí me sorprende porque Jesús sabía mucho de política, porque en el tiempo antiguo, la iglesia y la política, o digamos el reino, todo lo que era con los sacerdotes y eso, estaban juntos, estaban unidos. No es como ahora que la iglesia es una entidad y afuera está el presidente, el gobierno aparte, ¿verdad? Pero en ese tiempo todo estaba unido. Por eso en un momento se encuentran con Jesús y le dicen, tenemos que darle al César, porque estaba sucediendo donde estaban pidiendo estaban cobrando impuestos, ¿tenemos que darle al César o no? Y Jesús es muy sabio, pide una moneda y dice, ¿quién está aquí? Denle al César lo que es del César. Porque él sabía que, por ejemplo, si él decía, no den, estaba rompiendo una de las reglas judías. Si él decía, sí den, estaba estando a favor de ellos. Entonces lo que él dice, den al César lo que es del César, porque a él pertenecía esa moneda. Entonces él era muy sabio para responder, pero porque él mantenía mucho tiempo en oración. Si leemos, dice, y Jesús estando a solas, y Jesús fue a solas. Se separa un momento de sus discípulos para estar a solas y encontrarse con Dios, porque él cada día, incluso en el Antiguo Testamento hay muchas personas que se quedan en el Antiguo Testamento y solo leen mucho el Antiguo Testamento. Y hay personas que dicen, no, yo me voy al Nuevo Testamento porque es el nuevo pacto de victoria y que Dios y que esto. Pero realmente tenemos que tener un balance entre uno y el otro, porque nos podemos quedar encerrados en uno solo. Y es necesario que podamos tener el balance de los dos libros y de toda la Biblia, ¿verdad? Luego dice, lea sistemáticamente, es el proceso que a nosotros nos dieron, Juan 5:39, es para poder tener un orden en cuanto a nosotros leemos. Por ejemplo, podemos iniciar leyendo solo los libros históricos, solo los libros poéticos, o basarnos en la cronología y buscar todos los libros en la cronología y empezar a leer eso. Que cuando nosotros tenemos un libro que queremos leerlo, por ejemplo, cualquier libro, un libro que sea secular o un libro que sea cristiano, ¿qué es el libro que ustedes quieren leer? Juan 5:39. Ese libro lo vamos a leer porque queremos aprender lo que está ahí escrito. Pues la Biblia es una biblioteca de 66 libros, donde solamente tenemos es una misma historia que se encuentra en diferentes libros. Así que, qué privilegio tenemos leer 66 libros y encontrar una misma historia. Entonces, es bueno. ¿Qué dice Juan 5:39? Algo curioso nos dice, lean las escrituras, escudriñad las escrituras. Y eso significa de que nosotros tenemos que no solamente leer por encima, sino absorber, ir más adentro. Lo que vimos la semana pasada, ver el contexto. ¿A qué se refería? Incluso en esta semana o en estos 15 días que vienen, vamos a estar estudiando Génesis, vamos estudiando los libros de la Biblia y lo vamos a verlo desde ese punto. ¿A quién se los estaba diciendo? ¿Quién lo estaba diciendo? ¿A qué se refería con eso que estaba diciendo? Porque al momento de leer así estamos escudriñando, estamos yendo más profundo. Entonces eso es importante. Acá está la línea de tiempo. Vamos, como aquí se dan cuenta, dice la línea de tiempo, vamos a ver la línea de tiempo en orden cronológico. Entonces, muchas de estas cosas que vamos a ver aquí van a decir como,
pero eso sucede en Reyes, pero eso sucede en Crónicas, porque aquí esto va a tomar como más sentido al momento de que nosotros empezamos a leerlo. Vemos entonces, no voy a hablar acerca de los libros, sino que voy a hablar de eventos que sucedieron en un orden de cronología. Vamos a ver algo que está aquí, y le voy a explicar antes, es que lo de los años, a veces los años no están en la fecha exacta, sino que es un entre este. Digamos, entre el 4004 hasta el 2348 antes de Cristo. Podemos pensar por qué mencioné el mayor primero y después el menor. Siempre mencionamos desde el 2000 al 2015. Pero acá es al revés porque recordemos que venimos antes de Cristo. Entonces venimos de 0, 1, 2, 3, hasta el 4004. Ok, en este tiempo es lo que se da la creación y es lo que nosotros podemos ver en Génesis. Vemos a Adán y Eva, el diluvio, la torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis. Y en ese momento se escribe el libro de Job. Job fue uno de los primeros libros en escribirse en nivel cronológico. Job fue el primer libro de escribirse, por eso es que ocurren algunas cosas en cuanto a sistema. Vemos que Job dice que cómo es la tierra, cómo está la tierra sostenida. ¿Por qué? Porque ese fue el primer libro que se escribe y luego, o contemporáneamente, se escribe también Génesis. Luego, en el 2348 al 1706, inicia el tiempo de los patriarcas, que durante mucho tiempo en la Biblia vamos a escuchar a los patriarcas. Y inicia con Abraham, la promesa que Dios le da en Génesis 12, luego Isaac y Ismael, Jacob, que tiene 12 hijos, uno de ellos era su favorito, que fue José. José se va, lo venden sus hermanos y se va para Egipto, pero termina siendo uno de los líderes principales en Egipto. Y ahí también vemos hay como una tribu nómada que no tenía como dónde estar, entonces ellos se van para Egipto y terminan siendo esclavos y ahí empieza la esclavitud más fuerte. En Éxodo tenemos también un Moisés, vemos en Éxodo 3 cuando la zarza aparece y le habla Dios a Moisés. La primera Pascua, los 10 mandamientos, el tabernáculo y la construcción del arca. En Éxodo y en Levíticos vamos a ver como esas cosas, cuánto tenía que medir, cuál era la altura, qué cortinas tenían que ser, por qué tenían que ser esas cortinas, incluso hay cómo se tenía que vestir un sacerdote. Y durante todo ese tiempo, como las cosas que tenía que usar un sacerdote, no sé si han escuchado el Urim y el Turim, ¿sí? Entonces ahí en esa parte también se menciona lo que es el Urim y el Turim, que es una de las cosas, o como unas piedrecitas que se usaban para aprobar si se hacía algo o lo contrario. En el 1451 al 1444 a.C. inicia la conquista. Es el libro de Josué. Josué conquista muchas tierras, pero una de ellas es Canaán, que nosotros vemos cuando él ya toma Canaán y fue en el 1452. Y en ese momento, finalizando el tiempo de la conquista, o en el tiempo de Josué, inicia el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces podemos ver a muchos jueces que son muy conocidos, como Sansón, Jefté y otras personas que se mencionan ahí en la Biblia. Si usted quiere leer un libro donde ocurren cosas muy fuertes, lea Jueces. Si a usted le gustan las películas donde ocurre mucha matazón, lea Jueces. Porque realmente la Biblia tiene de todo. Quiere un libro de amor, quiere un libro de matrimonio, quiere un libro de matazón, quiere un libro de creación. Todo lo encontramos en la Biblia. Hay muchas, ahí en los libros de los jueces, en la última parte y muchas de los capítulos, dice que cada uno hacía como bien le convenía. En ese tiempo cada uno hacía como bien le convenía porque no existía un rey, no existía nadie. Entonces, el último juez en escribir es Samuel, él es el último juez y el primer profeta. Y luego inicia el tiempo de los profetas, que es el Reino Unido. Esto es algo importante de entender, porque muchas veces hemos escuchado cómo es que se desliga las 12 tribus de Israel, y es en este tiempo, históricamente en este tiempo es que ocurre, en el tiempo de los profetas, cuando empieza el Reino Unido. El pueblo pide un rey y dicen como queremos un rey, porque estaban cansados de que todo sucediera como la gente quería. Todas las personas hacían
como ellos querían. Incluso puede leer y subrayar cada parte de la Biblia donde dice, cada uno hacía como bien le convenía, a ver cuántos suceden, pero suceden muchas cosas muy malas en este libro. Y luego inicia el Reino Unido con los profetas, y inicia un rey que es Saúl, luego el reinado de Salomón en el 1015 antes de Cristo aproximadamente. Y aquí es algo importante, Salomón, él es el que construye el templo, construye un templo muy hermoso, muy bonito, pero ocurre algo, en el último reinado de Salomón, él se vuelve mero loquito y empieza a cobrar un montón de impuestos, incluso a ser esclavo a su propio pueblo. Y él empieza también a tener como encuentros con mujeres idólatras, tanto así que su corazón se aparta totalmente de Dios. Pero él tiene un hijo, que también es mencionado ya en el reino dividido, que es Roboam. ¿Alguien se acuerda de Roboam? Roboam a él se le da como se le delega el que él pueda seguir, pero él tiene que tomar una decisión. Y dice Roboam, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser más fuerte que mi papá? ¿Voy a ser más duro que mi papá? ¿O voy a ser más blandito? Entonces viene él y pide un consejo, y va con los ancianos y le pregunta a los ancianos, ¿qué puedo hacer? ¿Soy más blandito que mi papá o soy más fuerte, más duro que mi papá? Y los ancianos le dicen, no, tu papá fue cruel, hizo cosas malas, y le empieza a decir, tú tienes que ser un poquito más blando. Pero él no conforme, se va con los jóvenes. ¿Quiénes creen que son más sabios? ¿Los viejitos o los jóvenes? Pues resulta que se va con los jóvenes y los jóvenes le dicen, no, tú tienes que ser más fuerte, cobra más impuestos, haz las cosas más duro. Pues resulta que él, adivinen a quién le hace caso. A los jóvenes, a sus amigos, y no le hace caso a los ancianos. Entonces en ese momento inicia lo que es la separación de los reinos. ¿Por qué? Porque él subió los impuestos, tenía muchos esclavos y empezó a hacer cosas como muy fuertes para poder mostrar de que él era más duro que su papá. Pero en ese momento se da la separación de las tribus del norte y del sur. Por ejemplo, la tribu de Israel, ellos deciden ya no tener un rey que fuera de la descendencia de David, sino que ellos dicen, nosotros ya nos cerramos y no queremos tener un rey que venga de la descendencia de David. Entonces ellos como se desligan y crean la capital de Samaria. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere agregar algo? ¿No? Ok, del 975 al 587 inicia la etapa del exilio. Y aquí, como ya estaban separados los dos grupos, resulta que Asiria conquista a Israel o la tribu del norte, y Babilonia conquista a la tribu del sur. Pero lo que sucede es que Asiria, cuando conquista a la tribu del norte, los asirios eran súper malos y empiezan a hacer tantas cosas malas, violan a las mujeres, matan a las mujeres y a los hombres, matan a las familias, y pues ocurre todo cosas malas, pero malas. Y en el tiempo que Babilonia conquista a Judá, lo que hace Babilonia es que empieza a tener esclavos y tiene esclavos mucho tiempo a Judá, la tribu del sur. Después de eso ocurre lo que es el post-exilio, que es del 587 al 400 antes de Cristo. Y aquí aparece el imperio persa del 536 al 330 antes de Cristo. ¿Puedo compartírselas? Pero esta es una línea de tiempo que la vimos sí. Es como lo que ya tienen ustedes ahí como el libro Génesis, Éxodo, Levítico, solo que yo le hice una línea de tiempo en orden cronológico y no en orden de temas, como ahí está Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Entonces, si ustedes quieren definir, por ejemplo, Génesis, ¿de qué habla? Éxodo, ¿de qué habla? Levítico, ¿de qué habla? Números, ¿de qué habla? Todas esas cosas en orden cronológico lo estamos viendo aquí nosotros ahorita. Entonces, es como, quizá voy un poquito acelerada, pero es por el tiempo y porque tenemos que cubrir hasta Apocalipsis, porque eso cubre hasta Apocalipsis, hasta el Nuevo Testamento. Sí, entonces, por esa razón, es que voy así como un poquito corriendo, pero tranquilos. Hay algunas cosas, solo estoy resaltando, si se dan cuenta, solo estoy resaltando las cosas importantes que sucedieron, porque si vemos aquí ya vamos hasta el exilio, ya vamos súper adelante, ya vamos hasta adelante, así que no se preocupen, ya vamos bien avanzados, así que tranquilos. ¿Todos vamos bien o tiene alguien algo que agregar? ¿Tiene alguna pregunta?
¿No? Las personas en línea, ¿tienen alguna pregunta? También pueden escribir ahí y Henry va a estar diciendo si tienen alguna pregunta, si quieren algo que agregar, también pueden hacerlo sin ningún problema. Ustedes están recibiendo también la clase con nosotros, no estamos solos. Así que con confianza pueden escribir ahí alguna pregunta o si quieren agregar algo. El post-exilio se da del 587 al 400 antes de Cristo y aquí inicia lo que es el imperio persa. En este tiempo, pues el imperio persa empieza a conquistar y en ese momento hay un hombre que se llama Ciro, que él da un edicto. Ciro da un edicto y él dice como ahora tenemos o tienen todos una libertad religiosa, todos pueden empezar a leer la Biblia, pueden predicar, él empieza incluso a crear o a edificar una construcción y en ese momento, ahí en ese lugar pueden ir a reunirse para predicar, para leer la Biblia y todo. Ciro, pero con la ayuda de un hombre que se llama Zorobabel. En el tiempo también del post-exilio, se escribe el libro de Esdras y Nehemías. Y en este momento Zorobabel es uno de los hombres que le ayuda a él a poder construir o reconstruir el templo. Y luego también aquí se da lo que es la reconstrucción de los muros y aquí finaliza el Antiguo Testamento y iniciamos el espacio intertestamentario. ¿Alguien ya había escuchado del espacio intertestamentario? Los 400 años de silencio. Por eso es que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y luego leemos en el Nuevo Testamento, hay personas nuevas, cosas nuevas que están sucediendo, de dónde salió Herodes, de dónde salió de dónde salió el Imperio Romano. Exacto, pero antes no estaban gobernados por el Imperio de Roma. ¿Cómo fue que de la noche a la mañana pasamos a Mateo y de una vez ya está Roma al mando? Eso ocurre en los 400 años de silencio, que se supone que son 400 años de silencio, pero ocurren muchas cosas de ahí que uno dice como realmente Dios estaba al mando de todo lo que estaba sucediendo. Y aquí hay, perdón que no miro, aquí empieza el imperio persa, empieza a conquistar también, y en ese momento de que él empieza a conquistar, llega un edicto de Ciro, que fue lo que hablamos, sobre el Zorobabel, que empieza a hacer la reconstrucción de los muros, y luego empieza a conquistar los griegos o Grecia. Y hay un hombre que se llama Alejandro Magno. Este es un hombre poderoso en la historia, que lo podemos leer, incluso buscar la biografía de este hombre. A la edad de 30 años había conquistado todo lo que se conocía como mundo. O sea, quizá no habían llegado hasta aquí porque pues él no conocía aquí, pero si él hubiera llegado aquí también conquista Guatemala. Pero él conquista todo lo que se le pone por enfrente, todos los países que están alrededor, él los conquista y empieza algo que es la helenización. Al momento de helenizar, lo que hacía él es, ok, ustedes hablan un idioma, pero ese no es mi idioma, ustedes van a empezar a hablar griego. Y todas las personas o todos los países que él empieza a conquistar, los lugares que él empieza a conquistar, los heleniza con cultura, con idioma. Todos empiezan a tener una misma cultura y un mismo idioma. Si pensamos, Alejandro Magno los heleniza. Heleniza. La helenización. Eso es lo que, eso es lo que iba a decir yo. Fue lo que hicieron aquí los españoles en Guatemala cuando nos colonizaron. Es como, se puede decir que es lo mismo, porque lo que hacía él era conquistar y era como el único al mando de todos, mientras que aquí conquistaron y hay diferentes a mando. Está como el presidente de Guatemala, el presidente de El Salvador, pero en ese momento Alejandro Magno era el que estaba al mando de todo el mundo conocido. O sea, querían preguntarle algo, le preguntaban a Alejandro Magno, aunque estuvieran en la Conchinchina, aunque estuvieran muy lejos, todos le preguntaban a Alejandro Magno. Y entonces aquí lo que hacen los españoles es la colonización, pero es similar porque lo que hacen es que todos nosotros hablamos español, pero las personas aquí no hablaban español. Pero vinieron aquí los conquistadores o las personas que vinieron de España y dijeron, de aquí que nosotros nos aprendamos el cachique, el manque, el cachique, y culturas. Ajá, y las culturas griegas. Bueno.
Usted es muy inteligente. Sí. Ajá. Los judaizantes. Ajá. Sí, porque todo estaba basado en cultura y religión, que eran cosas diferentes. Posiblemente por eso puede ser que... Ajá, ajá. Era lo que estaba sucediendo en este tiempo y fue lo que sucedió aquí con nosotros. Si vemos, la mayoría de iglesias católicas se parecen entre sí. Todas las iglesias católicas se parecen entre sí. Y a la par de una iglesia católica siempre hay, ¿qué hay cerca de la par de una iglesia católica? Un parque. Porque eso fue lo que los españoles incluyeron. A la par de una iglesia católica tiene que haber un parque, todas las personas tienen que hablar español y empezaron a poner su cultura aquí pues donde nosotros vivimos. Fue lo mismo que hizo Alejandro Magno. Él helenizó todo lo que aparecía ahí a la edad de 30 años, imagínense. Y nosotros a la edad de 30 años no hemos conquistado un país. Él conquistó todo. No ha conquistado ni su propia lengua, ni al siervo, ni a la sierva. Eso le queda a la Sara porque 30 años. Alejandro Magno ahorita viendo a Saraí. Pues este hombre, imagínense, era un hombre que se dedicaba a lo que él iba a hacer. Y pues en el transcurso del tiempo él muere y aquí se escriben también los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. Que la palabra apócrifo significa escondido y la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Entonces, por esa razón es que esos son parte de los libros que están escondidos, hablan de la historia que están en la Biblia católica. Los libros apócrifos y los libros deuterocanónicos. Esto es bueno que lo sepan, no tal vez para el examen o no tal vez sino que para que ustedes puedan saber cuáles son los libros que tiene la Biblia católica que nosotros no. Exacto, por si les preguntan o por cualquier cosa es necesario que también nosotros podamos tenerlo. Y aquí habla acerca también de la historia de lo que está hablando Ruth, de los macabeos. Más adelante vamos a hablar sobre ellos. Ajá, Judith. Y empieza a mencionar como varios y todos ellos hablan de la historia. Históricamente ellos son muy importantes. Aquí inician los partidos religiosos como los saduceos, los fariseos, los celotes y empieza como a formarse como ese celotes. Dios mío. ¿Qué tiene que ver los celotes con un grupo religioso? Y aquí hay un hombre importante que nosotros tenemos que conocer y es Antipas Epífanes. Quizá no hemos escuchado a ese hombre porque es un hombre histórico. Antipas Epífanes III. Este hombre lo que sucede es que profana el templo o contamina el templo. ¿De qué manera? El cerdo era algo impuro a nivel, bueno, todavía incluso creen que son impuros para algunas culturas, para algunas religiones, el cerdo es algo impuro. Y él lo que hace es matar una cerda en el lugar santísimo. Como recordemos que al momento que Jesús viene, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Todas las personas podían tener ahora acceso al lugar santísimo. Aunque no entendían qué estaba pasando y todo eso, pero ellos ya podían entrar. Era como, bueno, nadie muere, suceden cosas, no hay ningún problema, pueden entrar. Pero él lo que hace es matar una cerda en el lugar santísimo. O sea, desde un extremo que nadie podía subir y quien subía moría al momento de subir al lugar santísimo con pecados. Él lo que hace es matar una cerda en el lugar santísimo y él lo que hace es contaminar el templo. Y al momento de que lo contaminan el templo, ahí inicia lo que estaba hablando Ruth y es la revuelta que hacen los macabeos. Ellos se ponen furiosos y se enojan por todo lo que había sucedido en el templo y empiezan como una guerra. Los macabeos inician como una guerra en el espacio intertestamentario.
en los 400 años de silencio que no conocemos porque no está en la Biblia, pero históricamente pasó algo. Porque, por ejemplo, como estábamos hablando, anteriormente en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se escribe en el Antiguo Testamento y en arameo, en hebreo y en arameo. Y pues finalizamos y vemos a unas personas, y cuando incluimos o entramos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos al Imperio Romano, y el Imperio Romano no estaba en el Antiguo Testamento, ni siquiera lo menciona. O sea, no está el Imperio Romano en el Antiguo Testamento. ¿Cómo llegó al Antiguo Testamento el Imperio Romano? O sea, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron ellos? En el espacio intertestamentario, los 400 años de silencio, salen el Imperio Romano, que ellos empiezan a conquistar, tal punto que cuando Jesús nace, estaba el Imperio Romano ya activo. Entonces, acá los macabeos empiezan como esta revuelta, como esta rebelión por todo lo que habían hecho, y imponen o quitan los macabeos durante este tiempo. En este periodo de tiempo ellos rededican el templo al momento de crear lo que es el Hanukkah. ¿Saben cuál es el Hanukkah? La fiesta de las luces. Ajá. Exacto. Ellos hacen lo que es la fiesta de las luces, el Hanukkah, como se conoce, pero ellos tenían tantas luces, y Jesús habla incluso en una de esos momentos cuando está en lo del Hanukkah. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Ustedes tienen iluminado todo aquí, pero yo soy la luz del mundo. Pero eso ocurre más adelante. Aquí en el Imperio Romano inicia un hombre que se llama Pompeyo, y él toma Jerusalén en nombre de los romanos y empieza a conquistarlos, y empieza el inicio de Herodes el Grande. Y el templo de Herodes comienza a ser reconstruido. ¿Qué templo? El templo que fue profanado, el templo que fue destruido, el templo que fue... Todo lo que empezó a ser destruido, aquí empieza a ser reconstruido. El templo que incluso ya se había pues ensuciado con la cerda, aquí se empieza a construir de nuevo. Ahí finaliza el espacio intertestamentario, y vemos que ahí entró el Imperio Romano. No sé si podemos tomar ahorita los 10 minutos, 15 minutos de receso. Ok, entonces vamos a iniciar en el Nuevo Testamento. Vemos que el Nuevo Testamento inicia en el 4 antes de Cristo. ¿No tiene sentido para nosotros que inicie en el 4 antes de Cristo? ¿Por qué razón? Porque se supone que Cristo nació, o sea, no puede ser 4 antes de él, ¿verdad? No tiene lógica que en la historia aparece el 4 antes de Cristo y Jesús nace. O sea, ¿cómo pueden hacer 4 antes de él mismo? Pero sucede que tenía como un monje, se llama monje, vamos a ver, un monje escita. Él era encargado de actualizar el calendario, pero sucede que él se equivoca y coloca mala fecha. Y hasta el día de hoy no se ha actualizado y no cambiaron ese error que se dio en ese momento. Entonces, más adelante podemos ver incluso el ministerio de Jesús, dice el 26 después de Cristo, pero en el ministerio de Jesús, Jesús no inició a los 26 años, 27, 28, 29 y 30. Entonces los 4 años que a él se los quitaron, vamos a ir agregándolos, pero eso fue por un error que ocurre por este monje. Pueden ir incluso leyendo. Este monje no tiene que ir para el cielo, estará en el cielo este monje. Pues eso lo podemos ir leyendo nosotros, porque quizás este puede ser una de las cosas para que las personas también puedan usar en debate, ¿no? Si se equivocaron en eso, pueden usarlo en debate para refutar la existencia de Jesús, o para poder decir de que no existe y tomar como todos esos temas. Así que es también muy necesario que podamos leer más a fondo sobre este monje, para que podamos tener como monje escita, E-S-C-I-T-A. E-S-C-I-T-A. Escita, el monje escita. Monje escita. Él era encargado de actualizar el calendario, y ahí fue donde
donde él pues se confunde un poquito, ¿verdad? Eh, no lo sé, Ricarda. No, pero aparece el monje Simón, ajá, exacto. Pero no, no creo. Ok, entonces continuamos aquí con el imperio de Augusto César. ¿Cómo? El monje. Muy bien, muy bien. Entonces podemos estudiar más a fondo sobre este monje para que podamos también como entender y cómo poder hablarlo con ellos, con la gente que nos pueda preguntar sobre algunos de esos temas, ¿verdad? Sí. Aquí empieza el emperador Augusto César y también inicia Herodes el Grande, que tampoco no se mencionaban anteriormente como en el Antiguo Testamento y aquí ya están. Y inicia el ministerio de Jesús en el 26 después de Cristo. Cuando leemos que el ministerio de Jesús inicia cronológicamente el 26 de Cristo, el 26 después de Cristo, el 26 después de Cristo, tenemos que tener en mente, el calendario o correr esos años por el error que sucedió con este, ¿cómo se llamaba? Leoniso. Sí, para nosotros sería el 30 después de Cristo, pero históricamente está el 26 después de Cristo. O sea, van a aparecer en fechas de la historia el 26, pero realmente fue el 30, porque él inició su ministerio cuando ya tenía 30. Gracias. Perdón. Exacto. Eso fue lo que ayudó incluso a que las personas o que el Nuevo Testamento se escribiera en griego. Si no hubiera sido por Alejandro Magno, imagínense en cuántos idiomas se tuviera que haber escrito el Nuevo Testamento. Exacto, hubiera contenido de diferentes idiomas. Exacto, pues entonces podemos decir gracias a Dios por Alejandro Magno, porque si no hubiera sido por él, no hablara la gente griego. Pero a pesar de eso, muchas de las personas también, como era, por ejemplo, en el occidente, cuando yo estuve estudiando allá en Shela, las personas que hablaban español sabían escribir quiché, quechiquel, mam, o sabían hablar bien esos idiomas y el español lo podían hablar, pero así un poquito, entendían un poquito. Entonces podemos decir que algunos de los discípulos era lo mismo. Su idioma principal era el arameo, pero ellos tenían que aprender, porque sí, por ley, el idioma griego. El griego koiné, que era el idioma bien común, digamos como el idioma de la calle, con la diferencia de que no era con palabras obscenas ni nada de eso. Exacto. Por esa razón todos aprendieron a hablar el griego y por eso se escribió también en griego, porque ellos pudieron haber escrito en arameo todo o en algunos idiomas que ellos pues sabían en ese momento, porque sabemos que si nos vamos hasta en Génesis 11, la Torre de Babel, cuando construyen la Torre de Babel se confunden todos los idiomas y cada persona hablaba diferentes idiomas. Entonces, imagínense en cuántos idiomas se tendrían que haber escrito la Biblia. En un montón. Entonces, eso fue algo bueno, el que pues todas las personas pudieran hablar griego, porque así también era la manera de escribir. Incluso algunas personas dicen que Jesús posiblemente hubiera aprendido a hablar arameo, porque su familia le hubiera enseñado a hablar a él arameo. El idioma que se tendría que aprender porque en la escuela lo enseñaban y todo era el griego, pero que la familia se hablaba era el arameo, que era como el de confianza, el idioma materno de todas las personas. ¿Cómo? El jerigonce.
Sí, pero podemos pensar como las personas en el occidente del país, que hablan quechí, que hablan man. Incluso hay personas que les cuesta bastante hablar el español. Entonces, que les cuesta mucho el poder hablar el español. Entonces, imagínense a esas personas ponerlos a escribir una carta. A nosotros nos tocaría interpretar o entender lo que está tratando de escribir, porque tal vez confundiría el, la, los, algunos adjetivos. Entonces es como lo que vemos en nosotros o en lo que está sucediendo o sucedió con Guatemala, es algo que sucedió en ese tiempo también. Por eso es importante como llevarlo en la historia, porque el momento de llevarlo históricamente vamos entendiendo más. Van entendiendo ahora mejor la Biblia, el Antiguo Testamento. Por eso sucedió esto, por eso sucedió lo otro. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si alguien les pregunta en Mateo, ¿pero por qué aquí terminaron hablando un idioma y aquí ya están siendo conquistados por los romanos? ¿Ya saben qué responder? Los 400 años de silencio o el espacio intertestamentario, y son conquistados por un hombre llamado Alejandro Mann. No se le va a olvidar ese hombre, porque ese hombre era de 30 años, había conquistado todo. A mí se me olvidó por eso ese nombre. Sí, se murió muy rápido. Pero vamos a ir a nuestro tiempo de receso. Ok, vamos a dar inicio, terminando lo que es el Nuevo Testamento en la línea de tiempo, en orden cronológico. Si yo les pregunto por qué está el 4 antes, Jesús nace en el 4 antes del mismo. Exacto, porque en el momento de actualizar el calendario, el monje escita, se confunde y no se ha actualizado hasta el día de hoy. O sea, no se corrigió ese error. No se corrigió ese error, la verdad. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué no lo han corregido? Ese error, ¿por qué no se ha corregido desde el principio? Pero ya nadie lo ha corregido. Aquí inicia el emperador de Augusto César, Herodes el Grande. Inicia el ministerio de Jesús, que fue donde nos quedamos. Y dice que el ministerio de Jesús inicia a los 26 después de Cristo. Pero Jesús, ¿a la edad de cuántos años inicia su ministerio? A la edad de 30 años. Históricamente es el 26 después de Cristo, pero sabemos que él tenía 30 años cuando inicia su ministerio, por el mismo error. En ese vemos cómo Jesús es bautizado por Juan el Bautista, ya que Juan el Bautista era quien preparó el camino para Jesús, para que él llegara a poder hablarles a todas las personas de la salvación, la redención, el perdón de pecados. Y aquí está Poncio Pilato, que es el procurador, y aquí él elige también el inicio de su ministerio, los 12 discípulos. Luego tenemos la crucifixión de Jesús. Jesús es crucificado, el sumo sacerdote. Vemos también que pues Jesús lo niega a Pedro 3 veces. La resurrección de Jesús. No, Pedro niega a Jesús 3 veces. Ajá. Pedro niega a Jesús 3 veces. La resurrección de Cristo. La ascensión de Cristo, que ya está en lo histórico, que es en Hechos, y luego también el Pentecostés, que también está en el libro de los Hechos. Acá ya vemos la conversión de Pablo, que también habla en el libro de los Hechos, habla también parte de esto. La conversión de Pablo, como Pablo era un perseguidor de la iglesia, y cuando vemos el encuentro que él tiene con Jesús, es tan impactante que él se convierte en un defensor de la iglesia. Después de que aquel que andaba persiguiendo a la iglesia y que andaba sacando a las personas, ahora estaba cubriendo a aquel que venían a sacar para poder defenderlo. Inicia también la iglesia primitiva en Hechos 4 y el concilio de Jerusalén, donde definen si los judíos y los cristianos eran lo mismo o eran separados. En el concilio de Jerusalén existen un montón de concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Calcedonia, y en muchos de esos concilios, la palabra concilio, ¿alguien sabe qué es concilio? No, ajá, es cuando se reunían todos para poder tomar una decisión. Entonces incluso también el credo constantinopolitano es en el que nosotros hay un credo que se hace en el concilio de Constantinopla, que es el credo constantinopolitano, que es donde
Yo les aconsejo que anoten ese nombre, que busquen. El credo consta. Si quieren pueden buscar los diferentes concilios, pero para que puedan leer el concilio de Constantino o el credo constantinopolitano. Constantinopolitano. El credo constantinopolitano. Sí, porque en ese momento quien hizo ese credo fue Constantino. ¿Listo? Credo constantinopolitano. Es como la canción, yo creo en nuestro Dios el Padre. Casi todo el credo está en esa canción. No, todas las cosas que ahí dice, creo en nuestro Dios y Padre, creo en... No, porque él fue el que en esa reunión se dio todos los credos que ahora nosotros tenemos. Exacto, es como empezar a creer en el Espíritu Santo, si realmente tenían que creer en el Espíritu Santo o no, tenían que creer en Jesús. Ahí habla, yo creo en la iglesia, en la Santa Iglesia Apostólica. Entonces, esas cosas son en las cosas que nosotros creemos como cristianos. Entonces, pueden buscarlo y leerlo, el credo completo. Quizá no se lo van a aprender, pero poder leer ese credo y saber qué fue lo que sucedió en el concilio de Constantino, que se dio el credo. Y luego se dio también acá en Hechos 15, vemos el concilio de Jerusalén, y es cuando deciden si los cristianos formaban parte de los judíos o eran separados. Entonces, como no se habían separado todavía, ocurren un montón de cosas y por eso inicia lo que es la persecución a los cristianos. En los viajes de Pablo hay un montón de emperadores, pero uno de los emperadores que vamos a tomar de recalcar ahorita es el emperador César Nerón. En el 54 después de Cristo, César Nerón, resulta que un hombre malísimo, él amaba hacer las cosas malas, tanto así que él amaba ver a las personas arder. Y él empieza a crear incendios en Roma. A las personas que, digamos, perseguían, les metían fuego y todas las personas ardiendo en fuego, corriendo de un lado para otro. Y él se paraba a la ventana. Y él se paraba a la ventana en la noche para ver las luces. Y él decía que sentía satisfacción ver a la gente arder. O sea, ver las personas corriendo y ardiendo en fuego. Imagínense cuánto era el odio que tenía este hombre. Y resulta que entre todas esas cosas que él hacía, hace un inmenso incendio, pero adivinen a quién culpa. A los judíos y a los cristianos. Como no estaban separados, inicia la persecución para los judíos, inicia la persecución también para los cristianos. Entre eso, los romanos empiezan a hacer tanto fuego y queman el templo y lo destruyen. Y resulta que ahora nosotros no tenemos templo, sino que solo está el muro de los lamentos. Por esa razón, un pedazo del muro, porque no se ha construido después de lo que hizo César, que hace se escriben las cartas de Pablo y los judíos son expulsados de Roma. Y aquí vamos casi finalizando la prisión de Pablo. Todavía estamos en la carta de Hechos. Entonces, en este momento está Pablo en la cárcel cuando este hombre Nerón está todas esas cosas, Pablo está en la cárcel. O sea, al mismo tiempo está en la cárcel y escribe las diferentes cartas que incluso nos dan como Romanos, 2 Corintios. La mayoría de estas Pablo escribe en la cárcel. Los cristianos en este el Evangelio de Marcos. El Evangelio, la epístola. El Evangelio de Marcos. Y en ese momento siempre está como líder César Nerón. Dios, la iglesia, la destrucción del templo. Jerusalén, algo importante. En el 70 después de Cristo está la caída de Jerusalén. ¿Por qué es importante? Porque Jesús lo predijo. Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, eso que él dijo se cumplió.
Sí, ahorita estamos en Hechos, hasta en Hechos es que ocurrió, digamos, hasta en ese momento, pero él lo dijo en el momento que él estuvo aquí, en los evangelios. Es- Está entre todas esas cosas. En Hechos, pueden leer Hechos 9, Hechos 10, toda la historia de Pablo. Ocurre lo que es la destrucción. Luego empieza la persecución de la iglesia a causa de lo que ocurre con los romanos, que empiezan a incendiar y culpan a los judíos y a los cristianos, y por esa razón empieza la persecución principal. Se escribe el libro de Apocalipsis, ya finalizando. ¿Quién escribe el libro de Apocalipsis? Juan. Resulta que entre todas esas persecuciones, Juan, ¿alguien dijo Pedro? No, Apocalipsis lo escribe Juan, pero resulta que entre todas las persecuciones que se estaban dando, a Juan lo querían meter en un caldero de aceite hirviendo para matarlo. Pero no se da y lo que hacen es exiliarlo, lo mandan para una isla que se llama la isla de Patmos, y ahí él recibe como todo lo que empieza a escribir en el libro de los Apocalipsis. Y aquí finaliza el Nuevo Testamento, el libro profético de Apocalipsis. Eso sí está, pero está en contenido. Yo, si lo pongo en contenido, no terminamos hoy. Recuerde que son 40 páginas, ella está resumiendo una clase. Todas las clases son así, no podemos compartir todo el contenido. Cada uno leímos, ¿verdad? Exacto. Porque ahorita, por ejemplo, decían como, sí, y yo preguntaba y ustedes respondían porque ya leyeron el contenido, entonces ya tienen idea de lo que se está hablando. Entonces, por esa razón es que lo que yo hice fue como resumirlo en cositas, en imágenes, en cuadritos, para que sea más fácil. Porque si leemos ahorita todo el folleto, no vamos a terminar tan rápido. Esto solamente, si quieren, yo se los puedo enviar a ustedes. Vamos a escuchar aquí, por favor. Esto, si quieren, yo se los puedo pasar a ustedes. Es el orden cronológico de los libros del Antiguo Testamento. Y están, si se dan cuenta, Génesis y Job, lo que hablamos, se escribieron contemporáneamente, se escribieron al mismo tiempo. De Éxodo y Levíticos, Números y Deuteronomios, Josué se escribe solo, los jueces y Ruth, y así podemos ir viendo. Y cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, poder ir, por ejemplo, leer Génesis y Job, porque leemos Génesis y empezamos con Éxodo, pero podemos leer Génesis y Job para poder entender qué estaba sucediendo, qué estaba pasando en ese momento. Así que si quieren yo se los puedo enviar al grupo para que ustedes puedan tenerlo también y empezar a leerlo. Y aquí iniciamos el capítulo 3. Después de todo ese contenido estaba en el capítulo 2. En el capítulo 3 prácticamente es como un resumen de todo lo que habíamos leído. Y también aprendimos un versículo, y es Salmo 68:11, que dice: el Señor da la palabra y la muestre de Salmos 68. Salmos 68:11. Y aquí en esta parte, en el tercer capítulo, lo que sucede es, hace como un resumen de todo lo que se vio en la Biblia, como un resumen de lo que vimos en los anteriores libros. Por eso, con toda confianza, yo me tomé un tiempito para hacer una línea, porque en los últimos dos es como un resumen de lo que vimos anteriormente. Solo empieza a dar como algunos temas importantes que vamos a resaltar, que empieza a hablar el significado de la traducción y de paráfrasis. Da como ese significado. La palabra traducción decía que significaba... Exacto, era la Biblia escrita en un idioma diferente al que fue escrito. Pero la diferencia entre una
traducción y una paráfrasis es que la traducción se hacía palabra por palabra. Exacto, literalmente palabra por palabra. ¿Por qué? Porque cuando estaban hablando de una Biblia, imagínense si hubieran escrito lo que ellos pensaban, hubieran escrito y hubieran seguido una línea de pensamiento de algún erudito, ahorita nosotros estuviéramos en la luna, porque estuviéramos pensando en lo que está pensando ese erudito. Por esa razón es que hicieron la traducción palabra por palabra. Y la paráfrasis es, si yo vengo y les doy, lean Génesis 1 y denme lo que ustedes piensan o expliquen lo que ustedes entendieron. Entonces, este es el pensamiento por pensamiento, lo que ustedes entienden. Y si lo vemos, la paráfrasis también se dio en la Biblia. ¿Cómo? En el principio no estaban, o para poder hablar sobre la Biblia, no era por escritos, sino que era de boca en boca. Entonces decían, ¿vieron que Jesús hizo tal milagro? ¿Qué hizo? Y se sentaba la gente y empezaba a decir, hizo esto, hizo lo otro. Lo trataban de dar en cuanto a pensamientos, lo que había sucedido en ese momento. Igual ellos se aprendían todo, prácticamente el Antiguo Testamento, y los salmos eran uno de los que ellos tenían en la punta de la lengua. Para cualquier cosa ellos decían los salmos. No tenían la Biblia para leer Salmos 23, Salmos, sino que ellos se lo sabían y juntos lo decían de boca en boca. Entonces se lo compartían a otra persona, solo le decían en el salmo tal, dice tal, sin tener la Biblia en mano. Eso es también lo que usaban en el tiempo de Jesús, que es la paráfrasis. Y iniciamos el capítulo 4, porque como en el capítulo 3 fue prácticamente solo ese contenido, porque como les dije, fue un resumen de lo que vimos en los anteriores capítulos y solo la diferencia entre paráfrasis y traducción. ¿Cuál es la diferencia entre traducción y paráfrasis? Pensamiento por pensamiento. Uh-huh. Ellos mismos judíos que han estado en otros mandos y los salmos, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que el movimiento repetitivo de para adelante y para atrás, lo que están repitiendo son los salmos. Uh-huh. Incluso en el muro de los lamentos ellos tienen como una mini biblioteca, la gente puede ir a tomar y lo que tienen que tomar son los salmos. Uh-huh. Entonces creo que hasta el sol de hoy ellos lo practican, ¿verdad? Si alguien olvidó su librito, puede ir a tomar y lo que va a recitar son los salmos. Uh-huh. Eso es importante saberlo porque cuando nosotros vemos que en la Biblia empiezan, incluso si han visto la serie, ven que ellos no tienen una Biblia en mano, no tienen un libro, no tienen un papiro para poder leerlo, sino que ellos oran un salmo, ellos comparten juntos un salmo. Entonces, qué bonito, y es algo que se practica todavía con los judíos. Usan unas cintas y que están los salmos en la cinta. Se la ponen en la frente, y también el judío en la pared, al entrar a sus casas, también son promesas. Entonces ellos son repetitivos en todo lo que hacen. Tienen otras costumbres, claro, pero cada costumbre los lleva a la repetición, ¿verdad? Estoy hablando con la L. Un ratito escuchó Exacto, por eso es que nosotros también es importante que leamos. Por ejemplo, de estas cosas que yo les dije, que ustedes dijeron, ¿quién era Alejandro Magno? ¿Quién era Ciro? ¿Quién era esas personas? Tienen que leer. Tienen que leer y verificar que lo que yo les dije es cierto. Así que, por ejemplo, esas cosas que ustedes leyeron, por ejemplo, el credo de Constantino, empezar a leerlo. ¿Es cierto el credo que la Evelyn dijo? ¿Existe, no existe? ¿Se lo inventó en ese momento ahí parada? Ustedes tienen que leerlo. ¿Por qué? Porque si ustedes vienen y empiezan a decir algo que tal vez yo lo dije, o aquí, y tal vez no es cierto, es importante también que lo podamos corregir. Por esa razón es que estamos aquí para poder aprender. Todos, ustedes de mí, yo puedo aprender de ustedes en todo momento. En el capítulo 4 había también otro versículo para memorizar, que es Ezequiel 3:10. ¿Qué decía este versículo? Señor. Me dijo además, oh hijo de hombre,
Toma en tu corazón todas mis palabras que te diga y escucha con tus oídos. Ezequiel 3:10. Y en este capítulo, que es el capítulo 4, creo que es el más pequeño, hablaba acerca de los esbozos. Y es el método que vamos a estar utilizando durante todo este recorrido hasta llegar a el último libro del Antiguo Testamento. Y un esbozo es exacto, es un método para organizar las notas de estudio. ¿Ah? Sí, es un bosquejo prácticamente. Se basa en un tema, versículos bíblicos, subtemas, todas esas cosas. Ajá, exacto. Sí, porque es como un bosquejo, entonces como la idea principal, lo secundario, en cuanto a versículos, porque todo se separa, incluso si empezaron a ver o ojearon lo que vamos a estar estudiando la siguiente semana, pudimos ver que había algo así, con números romanos. Con números romanos, con todo el título. Ok, entonces este es como el contenido que vamos a estar viendo durante estos libros y nada más un resumen de todo lo que vimos durante toda esta noche para empezar a desarrollar nuestro examen porque ya son las 9. Vamos a hacer, este es como un resumen de todo lo que vimos y es el origen de la Biblia. El libro más largo es, el libro más corto, Tercera de Juan. Versículo más largo, 8:9, eso lo mencionamos en la clase pasada. Esther 8:9, versículo más corto, Éxodo. Primer libro escrito en el Antiguo Testamento, Job, muy bien. Fue escrito en un periodo de, eso no lo mencioné yo, pero sí. Exacto, de 1500 a 2000 años fue el tiempo que se escribió, por más de, ¿cuántos autores? Por más de 40 autores, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, griego, egipcio, no, griego, Asia, África y Europa. Y listo, eso sería para la próxima clase, pero vamos a hacer ahorita nuestros exámenes. No se pongan nerviosos, no se asusten. ¿Ah? ¿Sí? Entonces antes de irse yo lo voy a revisar o me puede enviar una fotita. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colóquese en la mesa ahora bien con su equipo. Colóquese con su equipo en la mesa. No. Vamos, que tienen allá a Henry, que él es. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted tiene hasta ahí 3 compañeros. Cada uno tiene 3 compañeros, ¿verdad? Cada uno tiene 3 compañeros. Entonces, lo que vamos a hacer es que van a responder el versículo bíblico memorizado, sin tener la Biblia en mano. Si usted no se lo sabe, no se preocupe, su compañero se lo estudió y él lo sabe. Pueden apoyarse entre ustedes, son un equipo. Después de que escriban el versículo bíblico memorizado, pueden usar la Biblia sin ningún problema. Pero ya no pueden cambiarlo. Los que están en línea, lo mismo. Pueden, pues ellos están solitos. Confiamos en su integridad, que ustedes van a ser íntegros y van a responder ese examen. No se preocupen, si tienen alguna duda, pueden levantar su mano. La página 13. Exacto. Todas las personas cuando terminen de escribir o de responder el examen,
pueden tomarle foto y pueden enviármelo también a mi WhatsApp para que yo ya lo pueda tener. También las personas en línea que puedan tomarle foto a sus exámenes y que puedan enviarlo a mi WhatsApp para que yo también lo pueda revisar. Porque esto es todos los días. Entonces, en la página 13 está el versículo a memorizar. Puede preguntar con sus compañeros. Cris, es en mi WhatsApp. Pueden enviármelo a mi WhatsApp, todas las capturas o las fotos que le tomen a sus exámenes. Y las personas que trajeron, por ejemplo, así ya emplasticado también su libro, también pueden tomarle foto y pues lo pueden enviar a mí, así como Ani, que lo tiene como libro. Entonces, en la página 13, van a escribir el versículo de memoria.